Mi esposa me anunció su divorcio por mensaje. Ya la había superado. Firmé el prenupcial, moví mis fondos y su abogado colapsó al descubrirlo. Hola, me llamo Marcos. Estaba revisando un informe trimestral en la pantalla, uno de esos interminables archivos de Excel que parecen drenar el alma, cuando el teléfono vibró. Era un mensaje de mi esposa, Claudia, con quien llevaba casado 7 años. Solo para que sepas, la próxima semana inicio el trámite de divorcio. Mi abogada se pondrá en contacto. Así, sin rodeos. Una bomba lanzada con la misma naturalidad con la que se comentaría el clima. Por un instante, los números frente a mí se volvieron borrosos. Me tomó unos segundos reaccionar. Siempre he sido alguien que planea todo al detalle, tanto en mi empresa de software como en mi vida personal. Claudia, en cambio, solía decir que prefería dejar que el destino guiara sus decisiones. O eso decía. Llevaba meses sintiendo que algo no estaba bien. Las noches interminables en la oficina, su teléfono siempre bloqueado, los fines de semana que se tomaba para encontrarse a sí misma. La semana pasada noté varios retiros pequeños, pero constantes, en una cuenta conjunta que creía cerrada desde hacía años. Fue la gota que colmó el vaso. Ese viernes, me reuní con la abogada que había contratado. Previamente, la señora Ramírez. Revisamos el acuerdo prenupcial que, irónicamente, ella había exigido firmar en su momento, para proteger lo que entonces era su considerable patrimonio. Tal como confirmó la abogada, el documento era inquebrantable, especialmente en lo referente a la propiedad individual, incluyendo mi negocio, que había fundado mucho antes del matrimonio. Ese mismo día, inicié la transferencia de una parte importante de mis activos personales y algunas inversiones hacia un nuevo fondo, únicamente a mi nombre. La señora Ramírez redactó los papeles del divorcio y los dejó listos por si hacía falta actuar con rapidez. Aún albergaba la esperanza, quizá ingenua, de poder hablar con Claudia, resolverlo de frente. Pero su mensaje acabó con cualquier ilusión. Fue la chispa que encendió todo. Antes de responderle, llamé a mi abogada. Ya hizo su jugada, le dije. Proceda a presentar los documentos. Todo lo que pueda acelerar, hágalo. Entendido, Marcos respondió con voz firme. Me encargo de todo. Le escribí entonces a Claudia. No hace falta que tu abogado me contacte. El mío ya está presentando la demanda. Deberías recibirla en tu oficina mañana, a más tardar. Su respuesta fue inmediata. Tú la presentaste. ¿Qué demonios? Marcos, no puedes divorciarte de mí. Ya está en proceso. El acuerdo prenupcial sigue vigente, por cierto. Espero que conserves tu copia. La mía está con mi abogada, y fue revisada minuciosamente. No pude evitar incluir algo de malicia que, en ese momento, me supo a justicia. Mi agente de inversiones me había enviado la confirmación de las operaciones, reinversión exitosa de activos separados. Todo dentro del marco del acuerdo firmado por ambos. Se lo reenvié a la señora Ramírez, solo con un para tu referencia. Claudia no volvió a contestar. Captura de pantalla, respaldo en la nube y copia enviada a mí. Abogada. Respiré hondo. El impacto emocional fue rápidamente reemplazado por una concentración helada. A fin de cuentas, ese acuerdo lo propuso ella. Solo para mantenerlo todo claro, cariño, me dijo. Entonces. Y mientras mi negocio prosperó, su fondo familiar se agotaba entre compras de lujo y escapadas aspas. La señora Ramírez, casi con satisfacción profesional, me aseguró durante la reunión. Si ella toma una postura hostil, nos ayuda. Nos mantenemos estrictamente dentro del marco legal. Su mensaje había sido esa jugada. Hostil. El resto de la tarde fue una serie de llamadas con la abogada, cerrando accesos digitales, cambiando contraseñas, asegurando cada cuenta que estuviera únicamente a mi nombre. Cada detalle financiero en orden. Solo una breve punzada emocional me interrumpió, una imagen fugaz de ella riendo en nuestra luna de miel, que desapareció bajo el peso de su mensaje. Ella pensaba iniciar el divorcio la próxima semana. Iba a descubrir que ya estaba en marcha, hoy. Y bajo condiciones que claramente no anticipaba. Me desperté el miércoles con una sensación de calma. Tenía varias llamadas perdidas de Claudia y mensajes de voz llenos de rabia. No tienes derecho.
Ese dinero también es mío. No, no lo era. Cerca del mediodía, recibí un correo formal de un tal licenciado Eduardo Méndez, representando a Claudia, ahora usando su apellido de soltera, López. El tono era altivo y agresivo. Se nos ha informado que ha iniciado un proceso de divorcio de manera encubierta y malintencionada. Su intento de ocultar bienes con maniobras de inversión de último minuto no tendrá validez. Mi cliente afirmó el acuerdo prenupcial bajo presión y su legitimidad será impugnada. Exigimos divulgación total, pensión conyugal significativa y el 50% de participación en su empresa antes del final del día. De no recibir respuesta, se solicitará una orden judicial para congelar todos sus activos. Tuve que contener la risa. Encubierto, decía el abogado de la mujer que terminó el matrimonio por mensaje de texto. Ocultar bienes. Había reinvertido legalmente lo que era mío antes del matrimonio. Y todo antes de que ella me escribiera. Presión. Había tenido semanas para consultar a su propio abogado. Estaba feliz de firmar en ese momento. El negocio, claramente definido como patrimonio separado. Pensión renunciada. Expresamente. Reenvíe el correo a la señora Ramírez. Creo que esto le va a sacar una sonrisa. Me llamó minutos después. Esto es oro puro. Déjame encargarme del señor Méndez. Está a punto de recibir una lección. Jueves por la mañana. Claudia apareció en la casa. Yo estaba en una videollamada y la vi estacionarse por la cámara de seguridad. Puse el micrófono en silencio y le avisé a los demás en la reunión, un visitante inesperado. Usó una llave antigua para entrar. Me recriminé por no haber cambiado las cerraduras en medio de todo lo que había pasado. Estaba en la lista, pero no fue prioridad. Mi abogada había puesto el foco en proteger mis activos primero. Marcos, tenemos que hablar, dijo entrando con paso firme en mi despacho. Claudia, estoy trabajando, le respondí sin levantarme de la silla. Esta ya no es tu casa para entrar como si nada, le dije, manteniendo la voz firme. La señora Ramírez se pondrá en contacto con tu abogado para coordinar la entrega de tus pertenencias personales bajo supervisión. Mi abogado dice que estás tratando de arruinarme. Ese acuerdo prenupcial no tiene validez, respondió Claudia con tono desafiante. Ah, sí, contesté con calma, pues la señora Ramírez considera que es sólido. Después de todo, tú fuiste quien insistió en firmarlo, para proteger tu negocio y tus bienes previos al matrimonio, como si se tratara de resguardar tu fondo fiduciario. Vi cómo su rostro se tensaba. Ese dinero lo usé en nosotros, añadió, intentando justificarse. El bolso de Chanel de 5.000 fue para nosotros. Los fines de semana en el spa, los gastos del fondo de emergencia a tu nombre, del que ni siquiera se suponía que supieras. Mis finanzas son completamente transparentes, como lo exige el acuerdo. Espero que las tuyas también lo sean, repliqué. No puedes probar nada de eso, dijo, alzando la voz. No tengo por qué hacerlo. El contrato es claro, lo que era propiedad separada sigue siendo mío. Las inversiones que hice con mis bienes previos al matrimonio, también. Tú te quedas con tus pertenencias personales, tu coche, que yo pagué, de nada. Y la mitad del ahorro conjunto, unos $3.900. Su mandíbula se cayó de la sorpresa. ¿$3.900? ¿Estás loco? Necesito manutención. Te entregué los mejores años de mi vida. El acuerdo también excluye cualquier tipo de pensión conyugal. Claudia, ambos teníamos abogados. Nadie te obligó. Incluso fuiste tú quien me mandó por mensaje de texto los planes de divorcio. Tú tomaste la iniciativa. Lo que no esperabas es que yo también hubiese tomado mis propias decisiones en respuesta. Se echó a llorar. No supe si de tristeza o frustración. ¿Estás siendo cruel, Marcos? ¿Cruel? No. Solo estoy cumpliendo lo que ambos firmamos. Fuiste tú quien marcó el tono, Claudia. Se fue dando un portazo. El silencio volvió a llenar la casa. Sentí una punzada breve en el pecho. Luego recordé su mensaje, tan lleno de derecho y desdén. Y la calma regresó. La señora Ramírez envió su respuesta al licenciado Eduardo Méndez, una obra maestra de cortesía legal que citaba cláusulas específicas y adjuntaba la confirmación firmada por Claudia López de que recibió asesoría jurídica independiente. El licenciado Méndez contestó el jueves a última hora con un mensaje más corto,
aunque igual de altanero, insistiendo en que Claudia firmó bajo presión y alegando ahora que el acuerdo era injusto dadas las diferencias actuales en el patrimonio de ambos, olvidando convenientemente que en el momento de la firma ella tenía más recursos que yo. Ese mismo día, la señora Ramírez respondió con otro correo aún más directo, cerrando toda grieta legal. La pelota volvía a estar en su campo, que cada vez se hacía más estrecho. Viernes por la mañana, las últimas 48 horas desde el primer correo del licenciado Méndez habían sido reveladoras. La sensación de superioridad de Claudia, alimentada por el entusiasmo inicial de su abogado, empezaba a estrellarse contra una pared firme. El jueves, me llamó la compañía de la tarjeta de crédito. Claudia había intentado reportar como robada una tarjeta de una cuenta conjunta ya congelada, alegando que su marido vengativo estaba realizando compras grandes. Todas fueron rechazadas. El representante de fraude se mostró comprensivo. Mi banco también me contactó. Intentó retirar los $7.800 que quedaban en la cuenta de ahorros conjunta. La cajera lo detectó como irregular y bloqueó la transacción. La señora Ramírez actuó con Rapids. Claudia montó un escándalo, gritó que ese dinero era suyo. La última estrategia del licenciado Méndez, que insinuó en su correo del jueves y seguramente basada en las mentiras desesperadas de Claudia, era que mis inversiones provenían de fondos maritales compartidos. La respuesta de la señora Ramírez no se hizo esperar. Indicó claramente que se revisara el anexo A del acuerdo prenupcial firmado, donde se detallan los bienes adquiridos antes del matrimonio, y el anexo B, que corresponde a los de Claudia. Los fondos que recientemente fueron invertidos provienen, según los registros de lo estipulado en el anexo A, contamos con todos los estados de cuenta de las corredurías. Tal vez el abogado de Claudia esté confundido. Ese tono sarcástico, casi burlón, era muy característico de la señora Ramírez. Esa mañana, viernes, yo estaba tomando café cuando sonó el teléfono. Número desconocido. No atendí. Luego llegó un mensaje de texto de la señora Ramírez. El licenciado Eduardo Méndez está intentando contactarte directamente. No respondas. Me acaba de llamar. La voz más alta de lo habitual. Supongo que el café y una lectura atenta de nuestros anexos finalmente hicieron efecto. Sonreí con cierta ironía. ¿Estaba hiperventilando? Era posible. Apenas habían pasado 48 horas desde su primer acercamiento el miércoles. Esperé 10 minutos y llamé a la señora Ramírez. Le dije, parece que Reginel ha tenido una revelación. Luego corregí. Perdón, quise decir que el licenciado Méndez por fin lo ha entendido. Ella rió. Según sus palabras, o bien el abogado o algún asistente con experiencia por fin había comprendido el alcance del acuerdo prenupcial y los documentos que adjuntamos. Me explicó que él dijo algo como, señora Ramírez, parece que hubo una malinterpretación considerable respecto a lo que mi clienta representó sobre la separación de bienes. Era como si se hubiera tragado la peluca, según sus palabras. Claudia, al parecer, omitió contarle que renunció de forma expresa a ciertos derechos y que la cuenta de inversiones desde la cual provino el capital era mía antes del matrimonio y que todas las ganancias generadas también estaban protegidas por ese acuerdo. Intentó desviar la conversación hacia un supuesto desequilibrio injusto. Pero la señora Ramírez le recordó que, en el momento de firmar, Claudia tenía un patrimonio superior y un abogado propio. A partir de ahí, todo su argumento se desinfló. Y entonces vino lo mejor. Preguntó si yo estaría dispuesto a renegociar una pensión conyugal. Por buena voluntad, ya que Claudia se encontraba atravesando dificultades económicas imprevistas y mantenía ciertas expectativas de estilo de vida. Me reí. Expectativas de estilo de vida, después del mensaje que me mandó. La abogada me preguntó si le había recordado ese detalle. Claro que sí, le dije. Añadí que sus dificultades eran consecuencia directa de sus propias decisiones y de no haber entendido o haber elegido ignorar un documento legal que firmó con entusiasmo. La supuesta buena voluntad se desvaneció con ese mensaje y con las acusaciones infundadas que vinieron después. El abogado solo alcanzó a murmurar algo sobre consultar las opciones con su clienta y colgó. Estaba desesperado. La verdad era clara. Claudia no tenía ningún tipo de ventaja. Ninguna. Apostó demasiado alto y ahora tenía frente a sí las consecuencias del acuerdo, sus pertenencias y su coche. El fondo de inversión que abrí recientemente subió un 3,5% en su primera semana.
Una pequeña confirmación silenciosa. Esa ganancia era algo que Claudia jamás vería. Pero no era cuestión de dinero, sino de principios. De su actitud. De haber pensado que podía dinamitar nuestro matrimonio con un simple mensaje y quedarse con la mitad, como si el acuerdo no existiera. Volvió a sonar el teléfono. Era otra vez la oficina del licenciado Méndez. Dejé que sonara. Que se ahogaran en su propio lío. La actitud del abogado no era solo de alarma. Estaba derrotado. Claudia comenzaba a comprender lo que implica afrontar las consecuencias de sus decisiones. Ha pasado un mes desde aquel mensaje infame. Según me comenta la señora Ramírez, el ambiente alrededor de Claudia se ha transformado en una mezcla de confusión y remordimiento. El licenciado Méndez, tras ese primer ataque de nervios, hizo un par de intentos más, tan desesperados como patéticos. Uno fue una carta alegando daño emocional por la rapidez y frialdad de mi solicitud de divorcio. Curiosamente, omitía que todo comenzó con su mensaje abrupto. La señora Ramírez respondió señalando que prepararse para un divorcio cuando se sospecha de engaño y manipulación financiera no es falta de sensibilidad, sino sentido común. Luego insinuó que quizá yo querría ofrecerle un acuerdo modesto para evitar incomodidades. En el juzgado, la respuesta fue clara y definitiva. El acuerdo prenupcial ya es el acuerdo. No habrá más negociaciones. Parece que Claudia no lo tomó bien. Me llegaron varios mensajes de voz. Algunos llorando, otros con tono agresivo, otros suplicantes. Marcos, por favor, podemos resolverlo. Me equivoqué. Después, eres un monstruo. Estás intentando dejarme sin nada. Y por último, está bien, entiendo, el acuerdo. Pero por lo menos podrías darme algo más, por los viejos tiempos. No sé cómo voy a sobrevivir. Al parecer, los viejos tiempos no fueron tan importantes como para evitar planear un divorcio emboscado. Y lo de nada era una exageración. Se quedó con su coche, un SUV reciente totalmente pagado. Conservó todas sus pertenencias, que incluían una cantidad absurda de ropa de diseñador, bolsos y zapatos. Y también los $3.900 que estaban en la cuenta conjunta. Lo que realmente le dolió, creo yo, fue el tema del negocio. A pesar de que el acuerdo prenupcial establecía de manera clara y precisa que era una propiedad exclusivamente mía, algo que incluso fue revisado por ambas partes antes del matrimonio, Claudia seguía convencida de que tenía derecho a una gran parte. Solo por el hecho de ser mi esposa y haberme apoyado emocionalmente. Apoyo, por cierto, que brilló por su ausencia durante al menos el último año. Reemplazado por un desdén apenas disimulado y esas escapadas misteriosas de fin de semana. La semana pasada, su abogado, el licenciado Eduardo Méndez, finalmente cedió de forma oficial. Firmaron el acuerdo de divorcio. Para sorpresa de nadie, excepto tal vez de ella, se ajustó exactamente a lo que establecía el prenup. Nada de pensión conyugal, ningún derecho sobre mi empresa, ni sobre mis inversiones o los bienes que ya poseía antes del matrimonio. Por comentarios de una conocida que solía ser amiga de ambos, pero que ahora se limita a hablar conmigo, supe que Claudia tuvo que mudarse con su hermana. Aparentemente, ese fondo de independencia al que había estado desviando dinero no era tan abundante como creía. O quizá ya lo tenía destinado a esa nueva vida que había estado planificando a mis espaldas. También descubrí que el fondo que heredó de sus abuelos no era de libre acceso como ella hacía parecer. Había condiciones. Y cuando sus padres se enteraron de las verdaderas razones de nuestra separación, le limitaron aún más el acceso. Siempre fueron personas tradicionales, muy centradas en el compromiso y las consecuencias. No aprobaron en lo más mínimo su conducta. Dicen que tuvo una especie de crisis cuando comprendió que su estilo de vida estaba a punto de desaparecer por completo. Se acabaron los tratamientos de belleza semanales, las compras sin medida, los almuerzos en lugares de moda que jamás podría costear sin ni ayuda económica. Su salario, sin ese complemento, no alcanzaba ni de cerca. Hubo un último intento, triste y predecible, de manipulación. Hace unos días recibí un mensaje suyo: Marcos, estoy pasando por un momento muy difícil. Creo que voy a perder el departamento. No sé qué hacer. No respondí. Puede parecer cruel, lo sé. Y una parte muy pequeña de mí, absurda incluso,
sintió un leve atisbo de lástima. Pero... Entonces recordé la frialdad con la que me envió el mensaje de divorcio, la actitud arrogante de su abogado, los intentos de hacerme ver como el malvado de la historia, como si yo estuviera ocultando bienes o siendo injusto. Ella eligió ese camino, uno costoso y mal calculado. Hoy mi vida es más tranquila. El negocio sigue creciendo. Aquella inversión que realicé justo antes del día en que todo estalló ha dado excelentes resultados. Es, de alguna manera, como un dulce cierre irónico. Pero lo más valioso es la calma. Cambié las cerraduras. Poco a poco, estoy recuperando la casa, transformándola nuevamente en mi espacio. Es increíble cuánto desgaste mental genera una relación tóxica. Energía que ahora puedo dedicar a mi trabajo, a reencontrarme con amistades que había dejado de lado, o simplemente a respirar con libertad. La traición dolió más de lo que quise admitir al principio. 7 años compartidos no se borran de un día para otro. Pero la manera en que ella decidió terminar todo, con tanta indiferencia y desprecio, hizo que el corte cicatrizara más rápido. Me permitió tomar distancia, actuar con lógica, seguir al pie de la letra los pasos que la señora Ramírez me había marcado para proteger lo que me pertenecía. Soy feliz. No diría que salto de alegría, pero tampoco estoy mal. Estoy en paz. Me siento libre. Me mantuve firme, seguí el plan. Y las consecuencias que ella está enfrentando son el resultado directo de sus decisiones. Consecuencias naturales, que son las más justas. Alguien me preguntó si me sentía mal. Le respondí que no, que me sentía reivindicado. Claudia jugó con la idea de tener una mano ganadora. Lo que no supo ver fue que yo ya conocía sus cartas y tenía aún guardado el mismo acuerdo prenupcial que ella defendió con tanto entusiasmo al principio. Así que sí, esa es la historia. Nada de escenas teatrales en los tribunales ni peleas a gritos. Bueno, solo por parte de ella. Yo simplemente ejecuté, con calma y precisión, un plan que ya estaba previsto. Ella empezó todo con un mensaje. Yo lo cerré con una firma. No hubo necesidad de gritar ni de buscar venganza. Bastó con dejar que cada acción hablara por sí sola. Con el tiempo, todo se puso en su lugar. Hoy, cada rincón de la casa respira distinto. Me despierto sin sobresaltos, con la tranquilidad de quien ya no camina en puntas de pie para evitar conflictos innecesarios. No necesito explicar mi versión a nadie. No busco comprensión ni aprobación. Simplemente sigo adelante. Las personas que realmente importan conocen la verdad. Y eso basta.